Todos conocen la historia de David y Goliat. La hemos oído desde niños. El pequeño pastor contra el gigante invencible. La honda contra la espada. La fe contra la fuerza bruta. Pero pocos, muy pocos, la ven como lo que realmente es. Un manual de estrategia. Un plan de batalla, codificado en una historia antigua para derrotar a los gigantes de tu propia vida. Y tus gigantes son reales. Pueden llamarse deuda abrumadora, una competencia feroz en tu negocio, una enfermedad que te desafía, o ese miedo paralizante que te susurra al oído que no eres suficiente. Hoy, aquí, en Alquimia del Éxito, no vamos a contar una historia para dormir. Vamos a entrar en la armería. Vamos a decodificar las 5 tácticas de combate, las estrategias ocultas que usó David y que tú, hoy mismo, puedes aplicar para derribar cualquier obstáculo que se te presente. Quédate, porque estás a punto de aprender a pelear como un rey. Para entender la genialidad de la victoria de David, primero debemos pintar el escenario. Imagina el valle de Ela. De un lado, las filas del ejército de Israel, paralizadas. No son cobardes, son soldados experimentados, pero están psicológicamente derrotados. ¿Por qué? Porque durante 40 días, mañana y tarde, han sido desafiados por una fuerza que desafiaba la lógica. Goliat de Gat. No era solo un hombre alto. La Biblia lo describe con un detalle aterrador, casi como un arma de guerra con forma humana. Una altura de casi 3 metros. Su cota de malla pesaba más de 50 kilos. Solo la punta de hierro de su lanza pesaba más de 6 kilos. Era un tanque de infantería andante. Su estrategia era simple y brutal: la intimidación. Su mera presencia era un arma psicológica diseñada para aniquilar la moral antes de que la batalla siquiera comenzara. Y funcionaba. El ejército de Israel, incluido su rey, Saúl, estaba atrapado en el pensamiento convencional. Veían el problema en los términos que Goliat les presentaba. ¿Quién de nosotros es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande para luchar cuerpo a cuerpo con esta monstruosidad? La respuesta era obvia: nadie. Y por eso, nadie se movía. Estaban jugando el juego de Goliat, y en su juego, él era invencible. El gigante, tu gigante, hace exactamente lo mismo. Definir las reglas. Te dice: para pagar esta deuda, necesitas un salario que no tienes. Para vencer a esta competencia, necesitas un presupuesto millonario que no posees. Para superar este miedo, necesitas una confianza que te falta. El gigante crea un tablero de juego donde es imposible ganar. Y entonces, en medio de esta parálisis colectiva, llega un joven pastor llamado David. No es un soldado. No piensa como un soldado.
Y es precisamente por eso que está a punto de cambiar la historia. David no ve el problema a través de los ojos del ejército. Lo ve con una perspectiva completamente nueva. Y en esa perspectiva reside la primera y más poderosa lección. Goliat esperaba un duelo de titanes, un choque de armaduras, el cruce de espadas. Esperaba que su oponente jugara su juego, el juego de la fuerza bruta, del combate cuerpo a cuerpo, de la resistencia. Su tamaño y su armamento solo eran ventajas dentro de ese paradigma específico. David, instintivamente, comprendió esto. Sabía que si aceptaba pelear en los términos de Goliat, la derrota era absoluta y garantizada. Sería como intentar ganarle un pez en una carrera de natación. Entonces, ¿qué hizo? Rechazó el juego. En estrategia militar, esto se conoce como guerra asimétrica. Ocurre cuando un contendiente más débil, en lugar de enfrentar la fuerza del oponente directamente, utiliza tácticas y estrategias diferentes para explotar sus debilidades y hacer que sus fortalezas sean irrelevantes. David cambió por completo las reglas del enfrentamiento. Convirtió un duelo de espadas en un ataque a distancia. Hizo que la pesada armadura de Goliat pasara de ser su mayor ventaja a ser su mayor desventaja, convirtiéndolo en un objetivo lento y pesado. Hizo que la imponente lanza y la espada de Goliat fueran inútiles, porque nunca estuvo a su alcance. La lección es profunda y tienes que grabarla a fuego. No juegues el juego de tu oponente, crea el tuyo. Tu gigante financiero, la deuda, quiere que juegues al juego de los pequeños pagos mensuales, donde los intereses te devoran vivo. La estrategia asimétrica es declararle la guerra total. No solo cortar gastos, sino generar una nueva fuente de ingresos por muy pequeña que sea. Renegociar las condiciones. Vender lo que no necesitas. Cambias las reglas del gastar menos al reestructurar todo el sistema. Tu gigante profesional, esa mega corporación que compite contigo, quiere que juegues a su juego, el de los grandes presupuestos de marketing. La estrategia asimétrica no es intentar superarlos en publicidad, sino volverte el mejor del mundo en servicio al cliente, en crear una comunidad de nicho, en ser tan auténtico que ellos, con sus juntas directivas y burocracia, jamás puedan imitarte. Deja de preguntarte, ¿cómo puedo ser más fuerte que mi gigante? Empieza a preguntarte, ¿qué juego puedo jugar yo que mi gigante no pueda? En esa pregunta, en esa negativa a aceptar las reglas impuestas, yace el primer paso hacia una victoria imposible. Antes de que David salga al campo de batalla, ocurre una escena crucial. El rey Saúl, impresionado por la valentía del muchacho, le ofrece su propia armadura real. La mejor armadura del reino, la más fuerte, la más prestigiosa. Era un gesto lógico. Para pelear contra un guerrero poderoso, necesitas el mejor equipo de guerrero posible, ¿verdad? David se la prueba. La coraza, el casco, la espada. Pero algo no funciona. La armadura es pesada, extraña. Le impide moverse con la agilidad que es natural en él. Y entonces, David pronuncia una de las frases más sabias de toda la historia. No puedo caminar con esto, pues no estoy acostumbrado. Y se la quita. Rechaza la mejor tecnología, la herramienta de más alto estatus, la solución que todos los expertos le habrían recomendado. ¿Por qué? Porque no era suya.
no estaba dentro de su círculo de competencia. El legendario inversor Warren Buffett construyó su fortuna sobre este principio. Él lo llama el círculo de competencia. Significa conocer con una claridad absoluta cuáles son tus habilidades, tus talentos y tus conocimientos únicos, y operar exclusivamente dentro de ese círculo. La mayoría de los fracasos, dice Buffett, no provienen de no ser bueno, sino de aventurarse fuera del área donde eres excepcional. Saúl le ofreció a David su círculo de competencia, el de un rey guerrero. Pero David era un pastor. Su círculo de competencia no incluía espadas pesadas ni armaduras. Incluía agilidad, conocimiento del terreno, una puntería letal con la honda y una profunda comprensión del comportamiento de las amenazas, perfeccionada durante años protegiendo a su rebaño de leones y osos. La lección es transformadora. Usa tus propias fortalezas, no las que otros creen que deberías tener. En tu carrera, quizás todos te dicen que para ascender necesitas ser un gran presentador, un extrovertido que domine el networking. Pero si tu fortaleza es el análisis profundo, la escritura persuasiva o la estrategia silenciosa detrás de escena, entonces esa es tu onda. Intentar ponerte la armadura del extrovertido no solo te hará sentir incómodo, sino que te hará mediocre. En cambio, si te conviertes en el mejor estratega, en el mejor escritor de informes, la gente vendrá a buscarte por tu maestría. En tus proyectos, la sociedad te puede decir que necesitas el último software, el equipo más caro, la oficina más impresionante. Pero si tu fortaleza es tu creatividad y tu capacidad para conectar con la gente, quizás todo lo que necesitas es un cuaderno y un teléfono. No dejes que la armadura de Saúl, las expectativas y herramientas de otros, te impidan usar la onda en la que eres un maestro. Pregúntate ahora mismo, ¿qué armadura de Saúl estoy tratando de usar? ¿Cuál es la fortaleza ajena que intento imitar? Y más importante aún, ¿cuál es mi onda? ¿Cuál es esa habilidad única que he practicado tanto que se ha vuelto una segunda naturaleza? Ahí, en esa respuesta, está tu verdadera arma. Desde la perspectiva del ejército de Israel, la victoria de David pareció un milagro, un golpe de suerte, un acto de intervención divina. Y aunque la fe fue sin duda un componente clave, atribuir su éxito únicamente a la suerte es un insulto a la disciplina del joven pastor. Cuando Saúl duda de su capacidad, David no responde con arrogancia, responde con su currículum. Le dice: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca». Piénsalo, esas largas y solitarias horas en los pastizales no fueron tiempo perdido, fueron su campo de entrenamiento. Cada piedra que lanzó a un árbol para pasar el tiempo, cada depredador que enfrentó para proteger a su rebaño, fue una repetición.
Fue práctica deliberada en un entorno de alto riesgo. El enfrentamiento con Goliat no fue su primera batalla. Fue simplemente su primera batalla pública. Su victoria no fue un evento aislado. Fue la culminación de años de preparación invisible. Fue el resultado inevitable de un proceso que nadie vio. Esta es la alquimia del éxito en su forma más pura. El éxito que se celebra en público se forja en la práctica disciplinada y solitaria en privado. El gigante que enfrentas hoy, sea cual sea, parece invencible porque estás pensando en derrotarlo con la fuerza que tienes ahora. Pero la verdadera victoria se construye antes de llegar al valle. Se construye en las mañanas en que te levantas una hora antes para trabajar en tu proyecto. Se construye en las noches que pasas estudiando una nueva habilidad en lugar de ver televisión. Se construye cada vez que eliges la disciplina sobre la gratificación instantánea. El conferenciante que cautivó a miles de personas en el escenario no tuvo suerte. Pasó una década hablando frente a un espejo, en pequeñas reuniones, en eventos gratuitos, puliendo cada palabra, cada gesto. La preparación fue en la sombra. El emprendedor que vende su empresa por millones no tuvo suerte. Pasó años en un garaje, enfrentándose al rechazo de inversores, trabajando 100 horas a la semana, obsesionado con su producto. La preparación fue en la sombra. Tu victoria sobre tu gigante no ocurrirá en un único momento dramático. Ocurrirá como resultado de 1000 pequeños actos de preparación que nadie aplaude. Cada libro que lees, cada curso que tomas, cada hora de práctica, cada conversación difícil que tienes, son tus leones y tus osos, son la preparación en la sombra. Y cuando finalmente te encuentres cara a cara con tu Goliat, no necesitarás suerte. Simplemente ejecutarás el fruto de tu entrenamiento. La perspectiva lo es todo. Donde una persona ve un obstáculo, otra ve una oportunidad. El ejército de Israel miró a Goliat y pensó: es tan grande que es imposible fallar en matarnos. David miró a Goliat y pensó: es tan grande que es imposible fallarle. Misma situación. Dos perspectivas radicalmente opuestas. Una conduce a la parálisis, la otra a la acción audaz. Los israelitas estaban operando desde una mentalidad de víctima. Estaban abrumados por las aparentes ventajas de su oponente. David, en cambio, poseía lo que hoy llamamos la mentalidad del desvalido o underdog mindset. No vi sus características como desventajas, sino como ventajas estratégicas. No tengo armadura pesada. Podría haber pensado: eso no es una debilidad, es una ventaja. Me hace más rápido y ágil que él. No tengo una espada.
podría haber pensado. Eso no es una debilidad, es una ventaja. Me obliga a mantener la distancia y usar mi mejor arma. El autor Malcolm Gladwell, en su libro David y Goliat, argumenta que las ventajas aparentes a menudo vienen con desventajas ocultas, y las desventajas aparentes pueden ser fuentes de un poder inmenso. Ser el desvalido te libera de las presiones de las expectativas. Te obliga a ser más creativo, más innovador y más hambriento. Goliat estaba sobreconfiado. Su tamaño y su récord lo habían vuelto arrogante y lento para adaptarse. Esperaba un tipo de lucha y no supo reaccionar cuando David le presentó una completamente diferente. Su fortaleza fue la causa de su caída. La lección aquí es un cambio de paradigma mental. Tu perspectiva define tu realidad. Cambia el enfoque y el problema cambia. ¿Acabas de empezar tu negocio con cero capital? No es una desventaja, es una ventaja. Te obliga a ser increíblemente eficiente, a validar tu idea de mercado antes de gastar, y a construir relaciones genuinas en lugar de comprar atención. ¿Te enfrentas a un problema en el trabajo para el que no tienes experiencia? No es una desventaja, es una ventaja. Te permite hacer las preguntas tontas que nadie más se atreve a hacer y ver soluciones que los expertos, con su visión de túnel, han pasado por alto. ¿Sientes que no tienes el talento natural que otros tienen? No es una desventaja. Es la mayor ventaja de todas, porque te obliga a trabajar más duro, a ser más disciplinado y a desarrollar una ética de trabajo que finalmente superará al talento perezoso. Deja de mirar a tu gigante y obsesionarte con sus fortalezas. Míralo de nuevo y busca sus debilidades. Y luego, mírate a ti mismo. Deja de lamentar tus aparentes carencias y empieza a verlas como las ventajas estratégicas que realmente son. Tu gigante no es lo que te detiene. Lo que te detiene es la historia que te cuentas sobre tu gigante. Cambia la historia. La historia de David y Goliat ha perdurado por milenios no solo porque es un relato de fe, sino porque es una obra maestra de la estrategia. Hoy hemos extraído su alquimia. Hemos aprendido 5 lecciones atemporales. La estrategia asimétrica. Deja de jugar el juego de tu gigante. Crea uno nuevo donde sus fortalezas sean inútiles. Conoce tu círculo de competencia. Quítate la armadura de Saúl. Confía y domina tu propia onda, tus talentos únicos. La preparación en la sombra. La victoria no es suerte. Es el resultado inevitable de la práctica disciplinada que nadie ve. La mentalidad del desvalido. Tus supuestas debilidades son tus mayores ventajas estratégicas. Cambia tu perspectiva. Un solo golpe preciso. No ataques la armadura. Enfoca toda tu energía en el único punto vulnerable que derribará a tu gigante. Estos no son solo conceptos, son herramientas. Son las piedras lisas en tu bolsillo. El campo de batalla de tu vida te está esperando. Tus gigantes, sean financieros, profesionales o personales,
te están desafiando ahora mismo, en este preciso momento. Pero ya no estás paralizado como el ejército de Israel. Ahora tienes un manual. Tienes una estrategia. Así que te pregunto directamente, ¿cuál es el gigante que enfrentarás esta semana? ¿Y cuál de estas 5 estrategias vas a aplicar? Elige una, solo una, y ponla en práctica. ¿Cuál es el gigante que enfrentarás esta semana? Aplica una de estas estrategias y cuéntanos el resultado en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para recoger su propia onda. Y si quieres seguir transformando la sabiduría antigua en éxito moderno, suscríbete a Alquimia del Éxito y activa las notificaciones. Porque cada gigante tiene un punto débil y juntos vamos a encontrarlo. La historia de David y Goliat ha perdurado por milenios, no solo porque es un relato de fe, sino porque es una obra maestra de la estrategia. Hoy hemos extraído su alquimia. Hemos aprendido 5 lecciones atemporales. La estrategia asimétrica. Deja de jugar el juego de tu gigante. Crea uno nuevo donde sus fortalezas sean inútiles. Conoce tu círculo de competencia. Quítate la armadura de Saúl. Confía y domina tu propia onda, tus talentos únicos. La preparación en la sombra. La victoria no es suerte. Es el resultado inevitable de la práctica disciplinada que nadie ve. La mentalidad del desvalido. Tus supuestas debilidades son tus mayores ventajas estratégicas. Cambia tu perspectiva. Un solo golpe preciso. No ataques la armadura. Enfoca toda tu energía en el único punto vulnerable que derribará a tu gigante. Estos no son solo conceptos, son herramientas. Son las piedras lisas en tu bolsillo. El campo de batalla de tu vida te está esperando. Tus gigantes, sean financieros, profesionales o personales, te están desafiando ahora mismo, en este preciso momento. Pero ya no estás paralizado como el ejército de Israel. Ahora tienes un manual. Tienes una estrategia. Así que te pregunto directamente, ¿cuál es el gigante que enfrentarás esta semana? ¿Y cuál de estas 5 estrategias vas a aplicar? Elige una, solo una, y ponla en práctica. ¿Cuál es el gigante que enfrentarás esta semana? Aplica una de estas estrategias y cuéntanos el resultado en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para recoger su propia onda. Y si quieres seguir transformando la sabiduría antigua en éxito moderno, suscríbete a Alquimia del Éxito y activa las notificaciones. Porque cada gigante tiene un punto débil y juntos vamos a encontrarlo.